Pues un día más, bienvenidos a este nuestro cutre canal. Como sabéis, yo hago por las mañanas, o igual no lo sabéis, así que como sabéis o igual no sabéis, yo por las mañanas hago un repaso diario de la actualidad que va en directo y por las tardes hablo de lo que me da la gana y no va en directo. Cuando he hablado sobre toda la vida de Elvis, ha funcionado más o menos. He hecho una serie de 4 capítulos de True Crime sobre el asesino de Long Island, que no funciona en absoluto, pero a mí me gustan más. O sea, no quiero pasar a la posteridad exclusivamente como la persona que comenta las noticias nacionales. Pero voy a comentar una noticia nacional a la par que hacer True Crime. Se ha salido a la palestra el hecho de que el mayor matarife en serie de la historia de España, que se sepa, no sabemos si habrá otro por ahí escondido, ha accedido a que el Estado, tú y yo, le paguemos una terapia de reemplazo hormonal, 200 euros al mes, más una vaginoplastia, 20.000 euros, que le pagará la Seguridad Social, tú y yo. Seguridad Social que está colapsada y a mí no me paga la rehabilitación. Yo no he votado por esto. Bueno, este señor Matarife va a acceder a un módulo de mujeres. Se llevó por delante a 11 personas, 9 de ellas mujeres. Este es el tercer caso conocido, porque hay más, pero al principio no nos dejaban hablar de los temas. El primero fue Jonathan Robaina, que fue un chico que torturó, ejecutó a su prima. No solo es que le la quitara de en medio, es que fue una tortura agónica de mucho tiempo. Estuvo mucho rato y además la violinizó. Este hombre, en mitad del juicio, se declara mujer, accede a terapia hormonal que le pagas tú y está en una cárcel de mujeres. Pero es que además era un hombre que antes de hacerlo de su prima era conocido por acosar a mujeres. Había acosado a muchísimas mujeres y ninguna se atrevió a hablar sobre el tema. Después estuvo Candy. Candy era un señor que cuando se llamaba Cándido había maltratado a sus 2 mujeres. Cuando de repente decide llamarse Candy y efectivamente va a un módulo de mujeres. Cuando a mí me cancelaron y me hicieron toda la persecución es porque avisé que esto iba a pasar y me dijeron que esto nunca iba a pasar. Vamos por 3. Pero yo creo que es importante que contemos la historia del celador de Olot para que veamos que esto es una auténtica locura y que esta ley debería de retirarse, entre otras cosas porque ya hay muchos presos que están pidiendo lo mismo y se trata siempre de presos a los que les esperan 20 años de cárcel, que creen que no van a salir y que creen que van a estar mejor en un módulo de mujeres, lógicamente, pero se convierten en un peligro para las mujeres, porque en los módulos de hombres suelen estar muy controlados por los otros internos. Vosotros pensad en la presa que va a tener que estar durmiendo con esta persona, a la cual Antena 3 ha llamado interna y reclusa. Yo me he quedado blanca. No sé cómo podemos permitir esto, pero os voy a contar la excusa. Joan nace en un pequeño pueblo cerca de Olot, no exactamente en Olot, que entonces tenía 1000 habitantes, y es hijo único de 2 padres mayores. Joan cuando crece, Joan ahora tiene unos 60 años, o sea, a mi edad, estamos hablando de que cuando tiene pues 13, 14, 15 son los 80, y no es lo mismo vivir los 80 en Madrid que vivirlos en un pueblo pequeñito de la provincia de Girona. Y en ese momento, Joan, cuando tiene 13, 14 años, sabe que es homosexual, pero no quiere ser homosexual porque sus padres son muy, muy conservadores y muy religiosos. Entonces él tiene fantasías que le va contando a un psicólogo, porque Joan ha ido a muchos psicólogos. Y su fantasía es que él quería ser mujer. Pero cuando dice que quiere ser mujer, no dice es que me gustaría poder ponerme un sujetador o comprar compresas o no sé, lo que él entiende por ser mujer. Gloops. Él dice que quiere ser mujer porque, mira tú, hay una chica que está saliendo con un chico que le gusta a él. Y esa chica se puede subir con él a la moto. Y se puede subir detrás en la moto. Y puede hacer cosas increíbles como ir con él en la moto. Entonces, él imagina que tiene una melena larga, porque esa chica tenía una melena larga, y que él se sube en una moto y que su novio le lleva pues en la parte de atrás de la moto, y le cuenta al psicólogo que él se sube en las motos en la parte de atrás y pone los pies en esos dos
palanquitas que hay para que apoyes los pies. Y todo su sueño de ser una chica no es exactamente pues lo que significa ser una mujer, que básicamente en la adolescencia lo que te va a diferenciar de ser un chico es usar sujetador y tener la regla, ¿no? O aguantar que te digan burradas por la calle. Para él es poder acceder al chico que le gusta e ir en moto con él. Esa es su idea. Joan intenta un montón de trabajos. Se pone en cursos de todo. No llega, no tiene buenas notas, no accede a la universidad, no tiene amigos y bueno, va dando tumbos de un lado a otro hasta que un día descubre que él, bueno, hay algo que se le da bien, que es cuidar a ancianos. Entonces entra en 2 residencias. De la primera pasa a la segunda, que es la residencia de la Caridad, donde, en principio, la gente le valoraba mucho porque él era muy bueno con los ancianos. Y en esa residencia empiezan a morirse ancianos. Durante un año mueren 9 mujeres y 2 hombres. Y las 2 últimas, el médico se da cuenta de que las 2 últimas víctimas han muerto de manera espantosa, porque a uno le ha obligado a beber sosa cáustica, un desincrustante y lejía. Y entonces, eso ya se nota. He de decir que en la infancia de Joan resulta que una tía suya falleció de cáncer y él estaba fascinado con la tía que falleció de cáncer. Estaba, según sus familiares, iba a verla todos los días, ver cómo avanzaba, ver cómo la muerte avanzaba dentro de él. Y lo mismo cuentan las personas que trabajaban con Joan, que les decía, ¿ves? Esta persona ya se va a morir porque mira, fíjate cómo le está cambiando el color de la piel o las uñas o no sé qué. Y esto lo encontraban todos muy raro. Pero como por otra parte Joan era tan cariñoso, pues bueno, una rareza de este señor y ya está. Cuando fallece este anciano y se ve, la última víctima creo que era una mujer, y se ve que esto ha sido un asesinato, es decir, el médico se da cuenta de que ha sido un asesinato, empieza a haber sospechas sobre, o sea, se ve, todo el mundo le queda claro que ha sido Joan porque era Joan quien trataba a esta persona, pero empieza a haber sospechas sobre las últimas 10 personas que ha fallecido. Gloops 2. Y a estas personas nadie les había hecho una autopsia, de forma que esto podía haber pasado más o menos desapercibido. Pero entonces Joan muy fríamente lo confiesa todo. Confiesa que se ha llevado por delante a todas estas personas. Personas que, como eran ancianos, nadie les hacía autopsias y las ha matado de las formas, ha ido experimentando. ¿Qué pasa si a este le inyecto aire? ¿Qué pasa si a este que le inyecto insulina y no es diabético? ¿Qué pasa si a este le provoca un ataque al corazón? Pues con digitalina, así, ¿no? Hasta que va subiendo de nivel y ya en los últimos usa métodos tan crueles que le pillan. Entonces empiezan a surgir el tema de que Joan ha ido a un montón de psicólogos y psiquiatras a lo largo de su vida y que por supuesto ningún psicólogo ni psiquiatra ha advertido, oiga, esta persona tiene instintos homicidas. Y esto es el tema del segundo tema que voy a ir, ¿vale? Que es un caso que se está juzgando ahora a una psiquiatra que no supo ver, se está juzgando en el día de hoy a una psiquiatra que no supo ver que uno de sus clientes pues iba a acabar llevándose por delante a otro señor. Vale, volvamos con Joan. Joan acaba contando todo y entonces se llama a todos los psicólogos y psiquiatras que han tratado a Joan. Y en todos cuentan pues que es una persona muy narcisista, con un problema muy grande porque sus padres no le aceptaban como era, es decir, como homosexual, y él nunca se atrevía a contarlo, que por otra parte había sido muy acosado en el colegio, no tenía amigos y él todo lo que quería era que le quisieran, pero que también tenía una inmensa homofobia interiorizada. Él no quería ser gay, la solución era ser mujer. Bien, Joan cuando le pillan, su defensa es: yo no sabía lo que estaba haciendo, yo no pensaba que fuera un crimen porque yo estaba ayudando a estas personas a llevarles al bon sal, o sea, a la buena muerte. Y esto dicen, la defensa de Joan aduce que
Joan no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y que él creía de verdad que les estaba llevando a una buena muerte. Los psiquiatras que le tratan por la parte de la fiscalía, de la acusación, dicen que por supuesto que sabía lo que estaba haciendo, que además fue muy cruel, que fueron muertes muy dolorosas en todos los casos, en algunos más que otras, pero ninguna fue indolora, y que él lo que estaba experimentando era pues contener el control de gente que pensaba que nunca le iban a pillar. Total, estos viejos que a nadie le importan, pues... Y había algo muy cruel también, que era que él era muy amable con las familias. Ay, se ha muerto la Dolores, qué pena, cómo debes estar, plan, 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 ¿no? Muy amable con todas las familias de los fallecidos. Joan tenía lo que se llama una muy buena fachada compensatoria. Le llamaban el bueno de Joan, el bon de Joan, ¿sabes? Uy, qué chico tan majo, todo el mundo sabía que era gay, por supuesto, y les parecía un chico muy amable, muy majo, muy volcado, demás. Entonces, cuando él se presenta en la evaluación psicológica, falsea tantos los test, hace unos paripés tremendos, de forma que en los test sale que tiene ansiedad, paranoia, esquizofrenia, de todo. Pero la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿y cómo durante todo este tiempo en el que él visitó a psiquiatras y psicólogos nadie se dio cuenta? Tenemos que pasar luego a la misma pregunta cuando le están juzgando a una psiquiatra, ¿vale? Pero vamos al tema de por qué le estamos pagando a este hombre una terapia hormonal, una vaginoplastia, es decir, mucho dinero cuando a mí no se me paga una rehabilitación, ni a tu hijo unas gafas, ni hay listas de espera larguísimas. ¿Por qué le beneficiamos? Porque ir al módulo femenino significará que le atacarán menos. Es decir, en el módulo masculino es una persona que va a ser susceptible de ser atacada por otros reclusos. En el módulo femenino pues no lo va a tener tan seguro. Y sobre todo, ¿qué puertas estamos abriendo? Porque si el mayor asesino en serie de España puede acceder a esto, ya puede acceder cualquiera. Y resulta que todos los que están pidiendo esto mismo, en la mayoría son gente que les esperan 20 años de cárcel. Es decir, que han cometido crímenes de sangre. A mí me parece una barbaridad, me gustaría ver vuestros comentarios. Eso quiere decir que siempre se pidió que no se permitieran transiciones a personas con antecedentes penales contra mujeres. Y se permitió. Pero ya que se lo concedas en la cárcel pagado por el Estado... Pero bueno, la segunda pregunta es, actualmente se está llevando a cabo un juicio contra una psiquiatra, ¿vale? Y este juicio contra esta psiquiatra la están juzgando porque los familiares de uno de sus pacientes, que por favor incapacitara a este paciente, que por favor lo ingresara, que hiciera algo, que ellos ya no podían con el paciente, y ella les decía lo que te va a decir cualquier psiquiatra o psicólogo de la Seguridad Social, que ella no tiene la potestad de hacer esto. Os he explicado, yo creo, varias veces que en España incapacitar a alguien es muy difícil, por no decir imposible, y mucho más ingresarlo. Cuando alguien ingresa en un hospital psiquiátrico o en una institución psiquiátrica, suele ser porque ha tenido el dinero para pagárselo. Pero en España, meterte en una institución psiquiátrica, bueno, una muy gorda has tenido que hacer. Hace poco, recordad que hay un chico magrebí que asesinó a un cura y han declarado que no está en plena posesión de sus facultades mentales y sí le han ingresado en un psiquiátrico. Es peor que te ingresen en un psiquiátrico que en una cárcel, he de decir. ¿Por qué? Porque en una cárcel tú sabes cuándo vas a salir, porque en una cárcel tú más o menos por buena conducta te dejarán salir antes o después, porque en una cárcel tienes más facilidades. En un psiquiátrico tú dependes de que alguien diga que tú puedes salir. Y como digan que no, tú no sales. Pero vamos a pasar al segundo caso. En este caso se trata de la jefa de salud mental del Hospital Reina Sofía, que se enfrenta a 8 años de cárcel por el fallecimiento de un enfermo y de una segunda persona, de una persona que fue asesinada por el primero. Este era un paciente agudo. Esto sucedió en Córdoba. Ella se llama Carmen Prada.
y ha alegado en la vista oral que su paciente nunca le decía en consulta que pretendía quitarse la vida. El paciente, según ella, tenía un riesgo de no controlar su conducta, pero no tenía intenciones autolíticas. La Fiscalía pide para esta mujer 4 años de prisión. La acusación particular eleva la pena a 8 años. La tesis que ha defendido la doctora es que el paciente no se quitó la vida, sino que su muerte se debió a lo que ha pasado con mi perra, por ejemplo. En muchos casos hay gente que fallece porque se toma unas pastillas no con la intención de quitarse la vida, sino de llamar la atención o por un impulso, porque sufren mucho, tienen las pastillas a mano y dicen, bueno, me tomo 15, me estoy durmiendo un rato muy largo y luego ya veré. Y lo que sucede es que se crea una complicación pulmonar o una cardiopatía. Fallecen de algo que no es exactamente la ingesta de pastillas, sino que la ingesta de pastillas desencadena un fallo hepático, un fallo cardíaco, un problema. Pero es que había un problema de base. El paciente se llamaba Francisco Miguel León Benítez. Murió en 2020 y el juicio busca determinar si la jefa de salud mental hubiera debido declarar un internamiento forzoso en un centro psiquiátrico, que era lo que la familia del paciente reclamaba desde el 2010. Porque este paciente, al parecer, era esquizofrénico y tenía constantes episodios y estallidos violentos porque además era consumidor de drogas. El paciente había asesinado a otra persona y sin embargo fue absuelto. Entonces, se pregunta, la pregunta que está sobre la mesa es: ¿incurrió la doctora en un delito de denegación de asistencia por no forzar el internamiento de un paciente que había sufrido brotes psicóticos uno tras otro a lo largo de una década y de un paciente cuya familia rogaba por favor que lo internaran? Ella ha dicho que no existe el encierro preventivo. Es decir, que no puedes encerrar a alguien si no ha tenido un brote tan bestia como para que lo tengas que encerrar. El padre de este paciente había puesto denuncias y reclamaciones ante juzgados de guardia, Fiscalía, Junta Andaluza, comisaría y hospital. Y dice, le llevaban a urgencias, le daban calmantes, luego a salud mental unos cuantos días y luego a la calle. No se tomaba los tratamientos. Esto es un problema para quien lo vive, porque efectivamente no se toman los tratamientos. Y efectivamente en España es muy difícil que te internan. La doctora dice que esta persona sufría un trastorno mixto de personalidad, es decir, ansioso, depresivo y algo más, pero el otro psiquiatra dice que era un esquizoide afectivo. Esto lo dijo un psiquiatra privado y la doctora asegura que el problema era el consumo de tóxicos. Pero vamos a ver cuál es el problema aquí. De la misma manera que todas las personas que trataron al celador de Olot, nadie vio que este hombre tenía intenciones homicidas, porque si no te lo cuenta, ¿cómo lo vas a ver? Pues esta doctora no lo podía ver, porque vamos a explicar esto. Un paciente puede venir y mentirte. ¿Y por qué viene? A veces, voy a poner ejemplos, a veces para crear, imagínate una chica que denuncia a otra chica y dice que la número 2 le ha acosado y que por culpa de ese acoso ella ha querido quitarse la vida. Pues entonces tiene que exagerar mucho su depresión para que se pueda establecer claramente efecto-consecuencia, ¿vale? Entonces te llega mucha gente diciendo que quiere un certificado. A mí me lo han pedido, yo además no lo podía hacer porque yo no era clínica, pero yo cuando me venía alguien diciendo que quería un certificado para ir a un juicio con su ex, ya decía, oye, aquí hay algo raro, ¿no? En otros casos van porque su mujer se lo pide. La única forma de mantener la relación es que su mujer se lo pide o su marido se lo pide, es decir, hay una pareja que le dice, estás loco, estás loca, tiene que ir al psiquiatra. Y normalmente cuando van, estas personas se encuentran que el psiquiatra o el psicólogo le dice, mira, tú no tienes ningún problema, el que parece que lo tiene es quien te manda. Mucha gente se presenta, pero vamos a ver gente que se presenta para manipular al psicólogo o al psiquiatra. Van porque su mujer se lo pide y entonces quieren que el psiquiatra diga que están perfectamente
porque esta mujer cree en su inocencia, o este marido cree en su inocencia, que esta persona con la que vive solo tiene un trastorno mental y que si va a un psicólogo se curará. Y no, la maldad no se cura. Si te es constantemente infiel no es porque su madre no sé qué, es porque te es constantemente infiel. Si te miente constantemente, eso no es un problema mental, es que te miente. Vamos a poner casos de un señor que le pone cuernos constantemente a su mujer. Cuando su mujer le pilla, él le dice: es que tengo un trastorno de personalidad, es que me siento fatal y voy a ir a un psicólogo. Pues te sorprenderá la cantidad de veces que esto funciona. Entonces él va al psicólogo y le miente, suelen elegir psicólogos además, y le miente a la psicóloga también. Pero en cualquier caso, es imposible que un psicólogo o psiquiatra pueda ver lo que va a suceder. Es muy difícil porque los pacientes pueden mentir. Pero entonces este juicio marca un precedente muy peligroso, ¿vale? ¿Por qué? Porque empecemos, un intento autolítico, es decir, quitarte la vida, desvivirte, no es algo predecible. Es muy difícil decir: la persona que tengo delante se va a intentar quitar la vida. A veces es muy claro porque te lo dicen. Cuando te lo dicen, tú tienes que avisar inmediatamente. O sea, si a mí en una consulta esto me lo dijeran, yo tendría que derivar inmediatamente a un clínico y además avisar. Pero no te lo dicen muchas veces. Cuando te lo dicen, ahí yo tenía que decir: yo no puedo seguir por aquí, porque además me lo han hecho. Y es: lo siento, una vez me lo has dicho, te tengo que derivar. Y entonces se enfadaban muchísimo. Y cuando se enfadaban, yo me daba cuenta que es que me lo habían dicho para manipularme, para hacer que yo sintiera pena. En muchos casos hay ese tipo de manipulaciones. Pero hay otras personas que no te dicen nada o no le dicen nada a nadie, lo que se llama la depresión sonriente, y que además se encuentran muy felices antes de hacer lo que van a hacer, porque piensan: por fin he encontrado la manera de librarme del sufrimiento. Entonces, mientras lo van preparando todo, tienen un momento de canto del cisne, son particularmente felices en el último momento. Hay que decir que los estudios poblacionales, es decir, hechos en grandes poblaciones, que de los que se han publicado muchos en una revista que se llama The Lancet, que es como una de las revistas de psiquiatría más importantes del mundo, que son longitudinales y transversales, es decir, a través de varios años y con muchas personas. Y muestran algo que siempre se repite: que uno puede identificar factores de riesgo, pero no puede predecir ni este tío se va a quitar la vida, ni este tío le va a quitar la vida a otras personas. Y no sé si recordáis el caso de un piloto que estrelló adrede un avión con un montón de pasajeros, y él había ido a un psicólogo todo el rato y el psicólogo no avisó. Realmente, si alguien te dice algo que tú veas que esta persona pues es un piloto, es un conductor, maneja armas, es policía, tú tienes que avisar. Por ejemplo, en caso de policías, si tú ves que esta persona maneja armas y le ves cualquier trastorno que creas que puede atacarse a sí mismo o a otros, tienes que avisar. Esto te lo piden. En mi caso no soy clínica, yo tendría que derivar, ¿vale? Entonces, incluso en grupos de altísimo riesgo, es decir, grupos de psicóticos, grupo con consumo de sustancias, personas con intentos previos, la mayoría de los pacientes que están en terapia, mientras están en terapia, no se quitan la vida. Es cuando dejan la terapia. Y además, otros que sí se quitan la vida, no hay ninguna señal clara previa. Es decir, no hay ningún control clínico. No le puedes pedir a alguien que vea lo que va a pasar. Pero además, en este caso había, al parecer, un trastorno esquizoide, trastorno de personalidad, consumo de sustancias, baja adherencia al tratamiento y ausencia de conciencia del problema. Él pensaba que estaba divinamente, y es un perfil que se llama alta complejidad asistencial. Si la persona que viene no reconoce que está mal, ¿por dónde empiezas tú? Hay un chiste muy famoso que dice: ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar una bombilla? Uno, si la bombilla quiere cambiar. Es decir, si tu paciente no quiere cambiar, tú no puedes hacer nada, en realidad. Luego, la medicina y la psicología y la psiquiatría no operan en condiciones ideales.
sino en sistemas. En España se sabe que hay un déficit estructural de profesionales de la salud mental, que tú por sanidad pública no vas a encontrar un buen profesional. ¿Por qué? Porque los hay, pero están con una sobrecarga asistencial brutal, es decir, les llegan pacientes, pacientes, pacientes. Y el marco legal es muy restrictivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy difícil institucionalizarte, porque en nuestro sistema el tratamiento involuntario, es decir, poder internar a alguien que dice que no quiere ser internado, es excepcional y debe ser porque esta persona ha intentado quitarse la vida o quitársela a otra persona. Si no, es prácticamente imposible. La autonomía del paciente está en el centro, entonces si el paciente no quiere, da igual lo que diga la familia, tú no puedes hacer nada. Y hay unas zonas grises, es decir, esta señora no ingresó al paciente porque el paciente no quería y le demanda a la familia, pero si le llega a ingresar le podía haber demandado el paciente, ¿sabes? Entonces este desenlace trágico transmite la idea de que los intentos autolíticos, no intentos, porque cuando lo consigues ya no es intento, los eventos autolíticos, por no decir desvivición, como lo quieras llamar, son evitables con certeza. Eso es mentira. Ningún psicólogo, psiquiatra, profesional de la salud mental puede evitar, prever algo, puede mejorar, pero repito lo de sí, la bombilla quiere cambiar. Si tienes un paciente que no tiene voluntad de cambio, tú no tienes una varita mágica para transformarlo. Y esto es muy importante para todas esas chicas que su novio les dice, no, pero yo voy a cambiar, no, no lo voy a repetir, no, voy a ir a un psicólogo, no, mira, tía, déjalo y ya cambiará solo o no, pero no tienes ninguna garantía, te diga lo que te diga. Porque si solo va a cambiar cuando tú le has pillado, no te fíes. Bueno, los intentos autolíticos o eventos autolíticos, el quitarse la vida, es un fenómeno multicausal, multifactorial, que está influido por un montón de variables y con mucha incertidumbre. Tú no puedes saber cuándo un paciente va a acabar haciendo eso o no. Y factores como el nivel socioeconómico, si está aislado yo, el acceso a cuidados, las crisis vitales, hubieran tenido tanta influencia como la doctora. Es decir, esta familia pide que lo internen, que lo internen, que lo internen. La culpa no es de la doctora, la culpa es del sistema que coloca al paciente en el centro. Pero de la misma manera que la doctora no lo podía prever, tampoco en el caso del celador de Olot los que le trataron podían prever lo que pasó, porque él mentía a los que le trataron. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si tú pasas al sistema que había antes, en el que era muy fácil internar a gente, pues vuelves a horrores como que internaban a gente por quedarse con su herencia, que ha pasado en el caso de herencia, no, con su dinero, como pasó en el caso de Britney Spears. Internaban a mujeres porque se quedaban embarazadas, internaban a mujeres porque su marido se quería librar de ella. Había cosas muy horribles, entonces se va a otro sistema que también tiene sus fallos, pero el sistema perfecto no existe. Pero además, si tú ingresas a alguien que no debería ser ingresado, paradójicamente el riesgo de que se quite la existencia, de que se desviva, de que haga un intento autolítico, sube cuando está ingresado. Si tú ingresas a alguien que no quiere ser ingresado, es más fácil que intente algo. Entonces, aquí esta historia te cuenta, uno, las personas que trataron al celador de Olot durante 20 años no se dieron cuenta de cómo era, no, porque él tenía lo que llamamos deseabilidad social y determinadas cosas no se las iba a contar nunca a quienes le trataban. Esta doctora pudo ver lo que iba a pasar. Esta doctora estaba atada de pies y manos, porque si ella interna a un paciente y el paciente se niega y no quiere, por mucho que se lo pida a su familia, entonces le puede demandar el paciente. Yo creo que este tema es muy interesante. Bueno, sé que este no va a ser un tema de los más vistos, pero sí que os pongo sobre la mesa de debate el cómo puede ser que el mayor matarife en serie de la historia de España, que son 11 víctimas, no ha habido otro con tantos, que la gente no se da cuenta de lo bestia que es, porque dice, bueno, ya se iban a morir, pero murieron entre dolores increíbles y además
¿qué más da que les quedaran 4 años, 5 o 10? Es que son años que ellos no querían perder. No es que le hubieran pedido a él, oye, quítame la vida porque estoy viejo. Pues bien, que el mayor asesino en serie de la historia de España le estemos pagando un tratamiento de cambio de aspecto físico, porque su sexo básicamente no va a cambiar. Le estamos pagando un tratamiento que va a ser 200 euros al mes más la vaginoplastia a cuenta del contribuyente, sabiendo que eso es una ventaja para él, porque irá a un módulo femenino donde le tratarán mejor y que se convertirá en un riesgo para otras mujeres. Y que esto no es la primera vez que pasa, que se sepa es la tercera en una persona violenta. El primero fue Jonathan Robaina, que repito, había ejecutado a su prima tras violinizarla y tras torturarla. El segundo fue Candy, pero esos son los que se saben, y el tercero ha sido este. Muchos otros casos no se pueden saber, porque los funcionarios de prisión tienen prohibido contarlo. En fin, que me gustaría mucho vuestra opinión y quiero recordaros que yo fui cancelada, me echaron de trabajos, me echaron de colaboraciones hace 4 años por avisar que con la ley trans iba a pasar esto y que yo tenía razón. Es triste saberlo tan tarde, eso se llama síndrome de Cassandra y el síndrome de Cassandra es este síndrome en el que tú avisas de que algo va a pasar, nadie te cree y al final pasa. En fin, que muchísimas gracias y que si te ha gustado este tema y quieres más temas similares, que son temas de los que sé y que puedo hablar con conocimiento de causa, pues dale un like. Y ya sabes, suscríbete, dale un like, deja un comentario porque los comentarios mueven el algoritmo y a esta cuenta la banean cada 2×3. Suscríbete, deja un comentario, dale like y si quieres donar algo para el canal puedes hacerlo aquí o aquí. Muchas gracias.